La noche en el cementerio de San Fernando. Esa noche en el cementerio de San Fernando, en la Ciudad de México, fue la más aterradora de mi vida. Aún recuerdo el escalofrío que recorrió mi columna vertebral cuando vi aquella figura espectral al pie de la tumba. Era como si la muerte misma hubiera decidido pasearse entre los vivos. No era la primera vez que escuchaba historias de fantasmas en ese lugar, pero vivirlo en carne propia fue una experiencia que jamás podré olvidar. Todo comenzó cuando acepté acompañar a mi amigo, Javier, en su proyecto de documentar fenómenos paranormales. Javier era un ferviente creyente en lo sobrenatural y había oído numerosos relatos sobre el cementerio de San Fernando, conocido por ser el descanso final de muchas figuras históricas mexicanas. Decidimos ir de noche, convencidos de que así aumentarían nuestras posibilidades de encontrar algo fuera de lo común. Llegamos al cementerio a las 11 de la noche. La luna llena brillaba con una intensidad casi sobrenatural, iluminando las antiguas lápidas y mausoleos que se extendían ante nosotros. La entrada, con sus altos portones de hierro forjado, se alzaba imponente, como una barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una vez dentro, el silencio era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el lejano ulular de una lechuza. Javier, equipado con su cámara y grabadora de audio, lideraba el camino. Nos adentramos más y más en el cementerio, pasando por tumbas antiguas cubiertas de musgo y criptas semiabiertas que parecían susurrar secretos oscuros. La atmósfera era densa, cargada de una energía inquietante que ponía mis nervios a flor de piel. De repente, Javier se detuvo frente a una tumba particularmente grande y ornamentada. Esta es la de Miguel Miramón, dijo, refiriéndose a uno de los militares ejecutados durante la intervención francesa en México. La tumba estaba adornada con un ángel de piedra, cuya mirada parecía seguirnos con un reproche eterno. Javier comenzó a hacer preguntas en voz alta, con la esperanza de captar alguna respuesta en su grabadora. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó. Durante unos minutos, no ocurrió nada. Entonces, el aire a nuestro alrededor se volvió helado, y la grabadora empezó a emitir un zumbido extraño. Revisamos la grabación y, para nuestra sorpresa, escuchamos una voz susurrante que decía: mi corazón latía desbocado. Javier, emocionado, sugirió seguir explorando. Avanzamos hacia la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas eran más deterioradas y las criptas más imponentes. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de mi cordura. A lo lejos, cerca de una cripta en ruinas, una figura blanca se movía lentamente. Al principio, pensé que era un truco de la luz de la luna o una sombra, pero a medida que nos acercábamos, la figura se hizo más clara. Era una mujer vestida de blanco, con un velo cubriéndole el rostro. Parecía flotar sobre el suelo, moviéndose con una gracia etérea. Javier y yo nos detuvimos en seco, paralizados por el miedo. La figura se giró hacia nosotros, y a través del velo pude ver sus ojos. Eran dos pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí una presión en el pecho y un frío que caló hasta mis huesos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a moverse hacia nosotros. Javier intentó grabar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cámara. Retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de la aparición. De repente, la mujer dejó escapar un lamento agudo, un sonido tan desgarrador que me hizo cubrirme los oídos. Corrimos sin mirar atrás, adentrándonos más en el laberinto de tumbas y mausoleos. Nos detuvimos solo cuando nuestros pulmones no pudieron más, jadeando por el esfuerzo. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, pero todo parecía igual en la penumbra. Javier, aunque visiblemente asustado, quería continuar. Esto es increíble, dijo. Estamos documentando una aparición real. Yo, en cambio, no quería seguir. Le rogué que volviéramos a la entrada, pero él insistió en investigar un poco más. Cedí a regañadientes, siguiéndolo con una creciente sensación de terror.
Nos dirigimos hacia una vieja cripta que Javier había marcado en su mapa como un punto de interés. La puerta estaba entreabierta y un olor a moho y descomposición emanaba de su interior. Javier entró primero, iluminando el camino con su linterna. El interior estaba cubierto de telarañas y polvo, con inscripciones antiguas en las paredes y una escalera que descendía a las profundidades. Bajamos con cuidado, y a cada paso, el aire se volvía más pesado. Al llegar al final de la escalera, nos encontramos en una pequeña cámara funeraria. En el centro, un sarcófago de piedra descansaba, cubierto de símbolos que no reconocí. Javier comenzó a filmar y a hacer preguntas nuevamente. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad nos envolvió, y un silencio sepulcral llenó la cámara. Sentí que algo se movía a mi alrededor, pero no podía verlo. Entonces, una voz resonó en la oscuridad, clara y cercana: intrusos. El pánico me invadió. Busqué a tientas la linterna de Javier y logré encenderla de nuevo. Al iluminar la cámara, vi que no estábamos solos. Figuras sombrías se deslizaban por las paredes, acercándose lentamente. Javier estaba pálido, sus ojos fijos en una figura que se levantaba del sarcófago. Era una silueta humanoide, pero con una aura oscura que parecía consumir la luz. Nos miró con ojos brillantes y maliciosos, y pude sentir su odio. Retrocedimos hacia la escalera, pero las sombras bloqueaban nuestro camino. La figura levantó una mano, y un viento gélido nos envolvió. Javier cayó al suelo, paralizado por el miedo. Yo traté de arrastrarlo hacia la salida, pero el viento era demasiado fuerte. Sentí que mi energía se desvanecía, como si algo estuviera succionando mi vida. Entonces, una voz resonó en mi cabeza, una voz antigua y autoritaria: salgan ahora y nunca vuelvan. Con mis últimas fuerzas, levanté a Javier y corrimos escaleras arriba. Las sombras se apartaron a nuestro paso, y logramos salir de la cripta. No nos detuvimos hasta llegar a la entrada del cementerio. El aire fresco y el sonido del tráfico lejano fueron un alivio inmenso. Miré a Javier, que temblaba incontrolablemente, y supe que había experimentado lo mismo que yo. Nos marchamos de inmediato, sin mirar atrás. Desde esa noche, he evitado cualquier lugar que tenga que ver con lo sobrenatural. Javier dejó su proyecto y nunca más habló del cementerio. Las grabaciones que tomamos esa noche desaparecieron misteriosamente, como si alguien o algo no quisiera que la verdad saliera a la luz. El cementerio de San Fernando sigue ahí, un lugar tranquilo durante el día, pero un portal a lo desconocido cuando cae la noche. Cada vez que paso cerca, siento un escalofrío y recuerdo las figuras sombrías y los ojos brillantes. Si alguna vez decides visitar el cementerio, recuerda mi historia y piénsalo 2 veces. Hay secretos en ese lugar que es mejor dejar en paz, porque no todos los muertos descansan tranquilos. Y así, las leyendas del cementerio de San Fernando continúan. Tal vez son solo eso, leyendas. Pero yo sé la verdad. Y esa verdad es un terror que se esconde en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente necios como para buscarlo. Si te gusta lo que ves y quieres más contenido increíble, dale un me gusta, seguirme para no perderte nada, y activa las notificaciones con la campanita. Gracias por tu apoyo y que Dios me los bendiga.